En este ciclo sobre los desafíos de la cultura, los desafíos que nos impone un mundo al que hay que evangelizar, al que hay que anunciarle la buena noticia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, hoy quiero hablarles sobre el varón y la mujer. Es todo un tema de nuestro tiempo. Vieron la doctrina de los géneros, que prefiere no hablar de varón y mujer, sino hablar de géneros, porque ¿qué pasa con los géneros? Bueno, que existe género masculino, género femenino y género neutro, ¿no? Y entonces no es una cosa definitoria como lo sexual entendido tradicionalmente como varón y mujer, como macho y como hembra en el mundo animal. Bueno, evidentemente nuestra revelación habla de varón y mujer. Y en el relato de la creación es claro, 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 ¿no es cierto?, que Dios crea al hombre varón y mujer. Dice, los hizo a su imagen y semejanza, los creó varón y mujer. Y en esa manifestación, ¿no es cierto?, de la creación de Adán y de Eva, deja claro, ¿no es cierto?, que el hombre es varón y es mujer. Y que hay una complementación perfecta entre el varón y la mujer, porque Dios, antes de crear a la mujer, se dice a sí mismo: voy a hacerle al varón una ayuda adecuada, una complementación adecuada. Bueno, ustedes leen el Génesis y pueden pensar que es un relato machista, porque imagínense que el Génesis se escribe en la época de Moisés, que es 1200 años antes de Jesucristo. Así que es un libro que tiene 3200 años. Pero además de tener 3200 años, recoge tradiciones orales anteriores, por lo menos 300 años anteriores, que es la época de Abraham. Así que imagínense el mundo cultural de hace 3500 años, eh, y evidentemente tiene que haber elementos machistas en ese relato. Sin embargo, es curioso que, si bien la mujer va a ser la complementación del hombre, si bien Eva va a ser tomada de una costilla de Adán, es decir, hay algo en la metáfora que pareciera subordinar a la mujer al hombre, hay elementos que ponen a la mujer a la misma altura que el hombre, lo cual es curiosísimo que en ese relato, que ya les digo, en sus versiones orales tiene 3500 años, apareciera de esa manera. Bueno, ustedes saben que está el tema de la costilla como símbolo de la creación de Eva. Y pareciera una costilla como algo bastante secundario, es decir, no es una cosa muy importante una costilla. Entonces uno podría llegar a pensar, bueno, qué miserable, ¿no es cierto?, el origen de la mujer, una costilla de Adán, ¿no es cierto? Es decir, casi le diría como un pedacito de la oreja, ¿no es cierto?, ¿no? Algo secundario. Sin embargo, no es así. En el mundo simbólico, el centro de una persona es el corazón. Y entonces el corazón es Adán, ¿no es cierto? El corazón es uno, ¿no? Es donde realmente está la persona, sobre todo en la simbología bíblica, que la persona no está en la mente, sino está en el corazón, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo primero que está al lado del corazón? ¿Qué es lo primero otro? Es la costilla. Es decir, costilla viene justamente de costita, ¿no es cierto? Porque es la costita del corazón, ¿cierto? Es lo primero otro. Y, y tiene una realidad muy extraordinaria, porque el corazón es un músculo que bombea sangre, la costilla es un hueso. Entonces, la costilla sin el corazón es un palito seco. El corazón sin la costilla es vulnerable, porque la costilla va a ser la caparazón, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Va a ser la armadura
dentro de la cual el corazón puede bombear tranquilamente la sangre y nosotros no morimos de un golpe en el pecho porque tenemos las costillas que están como una costita, ¿no es cierto?, como una armadura de nuestro corazón. Entonces, en realidad, la relación entre el corazón y la costilla es una relación sumamente armónica y es una relación en donde cada uno le da al otro lo necesario para vivir, ¿no es cierto? El corazón da la sangre y la costilla da el refugio. Y en eso les diría es unisex, ¿no es cierto? Es decir, el relato, ya les digo, porque puede partir de un mundo que tenga algunas matices machistas, lo pone Adán antes y lo pone Adán en el corazón. Pero Adán es el corazón y Eva es la costilla y a su vez Adán es la costilla del corazón que es Eva. Es decir, evidentemente todos los hombres somos corazón y costilla del otro, que es a su vez para nosotros o corazón o costilla según sea el caso. Entonces, ¿por qué digo que es una metáfora muy positiva? Bueno, primero porque no la sacó ni de los pies ni de la cabeza. Es decir, la sacó del costado, a su misma altura, camina a su lado, ¿no es cierto? Es decir, es algo que está a su misma altura, está al lado suyo. La mujer está al lado suyo porque la costilla está al lado del corazón. Por otra parte, ya les digo, no es que la costilla no sirve para nada, sino que el corazón moriría sin la costilla y la costilla moriría sin el corazón. Sería un palito seco. Entonces, mutuamente van a interrelacionarse para que lo propio del corazón vitalice a la costilla, lo propio de la costilla de seguridad al corazón, ¿no? Y entonces van a ser distintos, pero complementarios, y van a ser necesarios uno al otro porque separan el corazón de la costilla y ninguno de los dos sirve para nada. Entonces, no es que el corazón es más que la costilla, porque un corazón suelto sin costilla, ya les digo, moriría de cualquier golpe. Por otra parte, esta idea de refugio, ¿no? Es decir, el otro es refugio de mi debilidad o de mi incapacidad, de lo que yo no puedo. Es decir, el corazón necesita de la solidez ósea de la costilla necesita de la vitalidad orgánica del corazón y entonces esa diferenciación entre las tareas de uno y el otro se complementan, se vitalizan mutuamente. Entonces es una diferenciación clara. Una costilla no es un corazón, no es un órgano, no bombea sangre, un corazón no es una costilla, son dos entidades distintas, pero son dos entidades completamente complementarias, armónicas, que están una al lado de la otra, que se necesitan mutuamente. Y así es entendido en el relato bíblico la relación entre Adán y Eva, porque cuando Adán se despierta, recuerdan que Dios lo hace caer a Adán en un profundo sueño, le toma una costilla de su costado y con esa costilla crea a Eva y entonces él se despierta y la encuentra a Eva y dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre ha sido tomada. Bueno, no sé si recuerdan que en el relato bíblico Dios, antes de la creación de Eva, le muestra toda la creación. Y Adán no encuentra en toda la creación una ayuda adecuada. Es decir, no encuentra una costilla para su corazón en las vaquitas, en el pasto, en las montañas y en los ríos. Encuentra cosas a las cuales les pone un nombre distinto de sí. Esto se va a llamar vaca, esto se va a llamar perro, esto se va a llamar montaña y esto se va a llamar río. Pero cuando le muestra a Eva, encuentra en Eva una ayuda adecuada. Y dice, esta sí es hueso de mis huesos,
carne de mi carne. Es decir, esta sí está a mi altura, ¿no es cierto? Esta sí es una de las mías. Una vaca no es una de las mías y una montaña no es uno de los míos, ¿no es cierto? Es decir, esta sí es una de las mías. Se llamará mujer porque del hombre ha sido tomada. Algunas veces hay Biblias que traducen se llamará varona porque del varón ha sido tomada. Claro, la palabra varona no existe en castellano, pero en realidad refleja lo que dice el original en hebreo, que en donde hombres ish y mujeres isha, es decir, la misma palabra pero con una desinencia femenina y como si fuera varón y varona, y entonces las llama, mientras que a las otras cosas les había puesto un nombre distinto de sí, a la mujer le pone su propio nombre con una desinencia distinta. Es decir, es su misma realidad, pero en esta versión, ¿no es cierto? La versión femenina de sí. Bueno, y encuentra el hombre y la mujer una complementación perfecta. Y eso se da de una manera física, que se puede ver genitalmente, ¿no es cierto? Es decir, en donde hay una complementación perfecta, ¿no es cierto?, entre el órgano genital de la mujer y el sexual del varón, y que además esa complementación permite la transmisión de la vida. Y eso, ese aspecto físico, que les diría como la costilla al corazón, ¿no es cierto? Es decir, existe una complementación perfecta entre el uno y el otro, de la media naranja, la otra parte que necesita para llegar a su completez. Y eso también se da desde un punto de vista psicológico, en la forma de pensar, en la forma de amar. En mil razones se da que el hombre se complementa de una manera perfecta con la mujer. Y entonces, y además que esa complementación perfecta deriva en la transmisión de la vida. Bueno, así ha sido entendido en la antigüedad, ¿no es cierto? Si ustedes saben que homosexualidad ha existido siempre, ¿no es cierto? Es decir, un uso de la sexualidad no con el sexo opuesto, sino con el propio sexo, ha existido siempre. Es decir, que evidentemente no es una cosa nueva que esto pase entre nosotros. Lo que es una cosa nueva es que la cultura lo tome como un prototipo correspondiente a la verdad, ¿no es cierto? ¿No? Esta es una forma de sexualidad plena. Bueno, plena no, porque por ejemplo no transmite vida. Es decir, así como en una relación heterosexual puede no transmitirse amor, ¿no es cierto? Porque si uno tiene una relación con una prostituta, no transmite amor. En cambio, podría haber perfectamente transmisión de amor en una relación homosexual. Pero nosotros creemos que la sexualidad es para transmitir amor y para transmitir vida. Y vida se va a transmitir solamente en la relación heterosexual. Es decir, que es algo interesante, ¿no es cierto? Porque eso no es algo que dice el Evangelio solamente o que dice la Sagrada Escritura, sino eso es algo que constatamos todas las personas, porque aun cuando una pareja homosexual quiere tener un hijo, va a tener que hacer alguna ficción para lograrlo, porque no lo va a poder lograr de una manera natural, ¿no es cierto? Va a tener que recurrir a un vientre, ¿no es cierto? A el esperma este, o el óvulo de otra persona, ¿no es cierto? Es decir, no va a poder hacerlo de esa misma relación. Y esto como preguntan, porque evidentemente eh, uno conoce personas que han tenido tendencias homosexuales anteriores a sus primeros actos humanos, es decir, un chiquito que tuvo deseo por una persona de su mismo sexo antes de madurar, ¿no es cierto?, antes de ser libre,
evidentemente eso no es algo que eligió, sino eso es algo que simplemente tuvo, ¿no? Y eso, ¿cómo lo llamamos? Bueno o malo, si no hay ninguna eh, voluntad de parte de ese chico. Por otra parte, uno conoce personas que realmente han amado de manera homosexual, ¿no es cierto? Y que, que, que han encontrado una persona que lo ha acompañado y a la que le ha sido fiel y que han vivido realmente uno al lado del otro con tanta cariño y con tanta profundidad. Entonces uno se pregunta, ¿eso está bien o eso está mal? Bueno, lo sabrá Dios ciertamente, pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que hay algo que no cierra, y que lo que no cierra es que la sexualidad y por lo tanto el matrimonio, ¿no es cierto?, que es una relación con una persona para formar una familia. Si el elemento de formar una familia, que es la transmisión de la vida a los hijos, no se da dentro de esta sexualidad, evidentemente no podemos llamarlo matrimonio. Esto es algo difícil, ¿no es cierto? Es decir, hoy la mayoría de las legislaciones acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, incluso en casos aceptan, ¿no es cierto?, la adopción de chicos. Hoy todos tenemos como una situación mucho más permisiva, mucho más comprensiva de la homosexualidad de la que en otros momentos culturales eh, personalmente hemos tenido, ¿no es cierto? Eh, pero, es decir, esto es así, es, esto es lo que tenemos que aceptar e instalar dentro de la cultura. Yo recuerdo, yo tengo 30 años de sacerdote. Cuando yo me ordené, yo trabajé mucho tiempo en colegios de varones y era muy común que hubiera desorientaciones sexuales en la adolescencia y el chico que venía a hablar con uno venía a preguntarle qué puedo hacer con esto. Y bueno, y uno le iba dando consejos sobre cómo podía manejarse. Pero hoy yo lo que encuentro es que el que viene a hablarme viene a preguntarme por qué la iglesia dice que esto está mal. Es decir, que lo que está en tela de juicio no es la homosexualidad, sino lo que está en tela de juicio es por qué se lo discrimina, ¿no es cierto? Bueno, ya les digo, ¿por qué se lo discrimina? Porque por más que haya mil cosas que uno pueda llegar a entender, y mil veces en que encuentra que una pareja homosexual puede amarse más que una pareja heterosexual. Uno está cansado de ver matrimonios que se odian a sí mismos, a uno al otro, ¿no es cierto? Es decir, que no por ser heterosexual necesariamente está bien, o hay transmisión de amor, o hay transmisión de vida. Pero, es decir, está bien que nosotros pensemos en una sexualidad que no transmite vida como una sexualidad plena. Y es una pregunta, ¿no es cierto? Porque evidentemente hoy es difícil que la iglesia pueda decir, porque no aceptan fácilmente la doctrina de la iglesia, sino más bien le van a preguntar a la iglesia, la van a sentar en el banquillo de los acusados para decirles por qué ustedes piensan así, o esto han enseñado, o esto ha producido una cantidad de dramas en la historia, y es verdad que ha producido una cantidad de dramas en la historia y que ha producido una cantidad de desórdenes justamente por represiones o por confusiones o por lo que fuera. Pero eh, es importante, si nosotros tenemos que iluminar a la cultura, si nosotros tenemos que decir la verdad que existe en la Sagrada Escritura, a nuestro tiempo, eh, tenemos que decir esto. Miren, Dios creó al hombre, varón y mujer. A imagen suya los creó.
y hay una complementación física y espiritual perfecta entre el hombre y la mujer que transmite vida. Y eso es así. Y eso es así por más que la ciencia quiera hacer otras cosas y trate de dar otras posibilidades y por más que la legislación legisle de otra manera y llame a las cosas con otros nombres, bueno, pues la verdad, ya les digo, no es sociológica, no es porque 1000 personas votan a favor de un error, no por eso lo constituyen en la verdad, sino que sigue siendo un error. Bueno, espero que no haya ofendido a nadie con esto que digo, porque sería el último que quisiera yo, ¿no es cierto?, ofender a alguien, muy por el contrario, ¿no? Pero sí, esto que les digo, la verdad está fuera de nosotros. No tiene que ver con lo que nosotros pensamos o con lo que nosotros sentimos, porque nosotros creemos que no somos Dios, ¿no es cierto? Y que Dios es Dios. Y por eso Él que sabe es el que nos revela las cosas. Y por eso, evidentemente, la función evangelizadora de la iglesia tiene que tener en cuenta esto y tiene que decir la verdad en cada momento a cada persona. Después esa persona va a hacer lo que pueda, porque evidentemente a mí siempre me dijeron que tenía que ser humilde y soy soberbio. Me dijeron que tenía que ser, qué sé yo, generoso y soy avaro. Me dijeron que tenía que amar al prójimo y soy egoísta. Es decir, que no porque yo crea que la verdad está en algo, mi vida va a vivirlo, porque después, bueno, soy un gordito perezoso que hago los intentos todos los días por vivir un poquito más la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero no por eso la vivo. Pero es importante saber qué es lo que tenemos que alcanzar o qué es el parámetro, lo que define la vida, eh, aun cuando nuestra vida esté al margen de ese parámetro. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.